Somos tu contenido en las redes. nmmiami.com. Desde el Doral, Miami, Florida. Bienvenidos, amigas y amigos, a una segunda emisión de Chronicast, su programa podcast dedicado al desarrollo de un tema en particular. Junto a Jesús Carreño en la producción y montaje, les saludamos Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza a través de NM Miami Radio Online. NM Miami Radio Online, o si ustedes prefieren, NM Radio Online. También a través de Facebook, nmmiami.com, y luego podrán revivir, disfrutar este programa en vivo, pero en nuestras distintas plataformas, convertido en un podcast a través de Spotify, Google Play, Podcast, iTunes, en fin, todas las plataformas que luego monta el señor Jesús Carreño. Chronicast a través de NM Miami Radio Online. Hoy el tema a discutir, y con voces de protagonistas, de gente que sabe, porque lo vivió en el terreno de juego, los utilities, la importancia de estos jugadores polivalentes, versátiles, que le dan flexibilidad a un manager en un roster de 25 de Grandes Ligas. Prácticamente hoy día todos los equipos tienen a un utility, a un jugador de esas características, y no solo en la Liga Nacional, donde antes eran más frecuentes, como ese pelotero llamado número 25, ahora también en la Liga Americana es indispensable con la profusión de los interligas y con las distintas características que demanda el juego hoy día. El utility se convierte en un valor esencial para un dirigente. Pero Ricardo, un gusto de nuevo estar contigo. Igual, Fernando, un gusto acompañarles en lo que es esta segunda emisión de Crónicas. Y sí, el utility se ha convertido en una pieza importantísima dentro del mundo del béisbol. No es que antes no existiera ese jugador, ¿no? Un jugador versátil con las cualidades que tú bien mencionabas, sino que hoy por hoy ese utility reúne algunas características adicionales. Hoy estamos hablando de un pelotero que no solamente destaque por su defensa, que te pueda ayudar en las entradas finales, que te dé esa garantía jugando el infield, jugando el outfield o en cualquiera de las posiciones del juego, sino que hoy hablamos de utilities que batean, que le dan la oportunidad incluso al manager de utilizar al utility más veces incluso que un jugador de posición. El año pasado lo vimos, y lo vimos durante las últimas temporadas con un venezolano como Marwin González. Sí. Lo hemos visto con un pelotero como Ben Zobrist, que te juega, no será un guante de oro, pero te cumple en cada una de las posiciones y además te da ofensiva. Entonces eso le permite al jugador mantenerse en Grandes Ligas, porque podemos definir algo: el utility le permitió a muchos peloteros alargar su vida como Grande Liga, y a otros le ha permitido ser Grande Liga, porque han cambiado completamente las situaciones. Claro, bien definido. Antes era más bien un tapahueco.
que no bateaba lo suficiente como para ser jugador de todos los días. Y entonces era un jugador eficiente que podía de cuando en cuando dar su hit, pero no era suficientemente buen bateador como para ganarse una regularidad en su tiempo de juego. Pero tenía la habilidad para desdoblarse y jugar en varias posiciones con eficiencia y en alguna etapa suplir a un titular lesionado o darle descanso a un jugador que estaba atravesando un mal momento, o simplemente en el doble cambio de la Liga Nacional ser ese pelotero que ingresaba en los episodios finales para mejorar la defensa o para evitar que el pitcher tomara turno próximamente en el juego, sino lo más lejos posible en el típico doble cambio donde el pitcher queda en el turno del que fue el último out en el inning anterior. Eso era así antes, fundamentalmente. Hoy día, Pedro Ricardo, el utility juega casi todos los días y varios peloteros lo han demostrado en la parte final del programa, en el último segmento, en los últimos 10 minutos, luego de escuchar voces interesantes. Vamos a hacer nuestro ranking, pero últimamente ese pelotero utility como Marwin González, que ya tú tocabas, como Ben Zobrist, como Brock Holt, o la quinta esencia que hay que colocar en un peldaño superior y que tal vez ya hoy día no es utility, sino que se ganó un puesto de jugador a diario, Javier Báez, prácticamente actúan todos los días porque su bate les ha ganado tiempo de regulares en la alineación de cada manager. Sí, y ese es el aspecto muy interesante que vamos a tratar de, más que definir, vamos a tratar de abordar a lo largo de estos próximos minutos. Y el pelotero, el utility, que no es una nueva posición, algunos han dicho es una nueva posición dentro del béisbol, no es algo que existe y ha existido siempre, pero sí le ha dado a ese jugador la posibilidad de prepararse igual en el día a día. ¿Por qué? Porque puede jugar en cualquier momento, puede hacerlo, como bien decías, todos los días y en cualquier posición, y cómo su defensa no afecte su ofensiva. Hemos visto casos de algunos peloteros que de repente cometen un error o defensivamente no son sólidos y que a lo mejor pueden llevar eso al home play porque mentalmente no están preparados. Estos son peloteros que tienen que estar con mucha fuerza desde ese punto de vista mental para afrontar situaciones de juego. Y hoy podemos mencionar que con el shift y todo lo que ha tenido la evolución del béisbol y todo lo que la sabermetría ha permitido, bueno, un jugador del cuadro es un jugador que permanentemente se está moviendo y está cambiando su rol y lo va definiendo prácticamente bateador a bateador. Hoy un tercera base es un tercera base que perfectamente puede ser un shortstop en la mitad del juego. Cuando hay movimiento defensivo, el tercera base a veces queda en el shortstop pasa a ser el jugador del llamado short field o dentro de lo que es el cuadro. Entonces hay muchas cosas que hacen que ese pelotero tenga que estar muy bien preparado. No es un jugador más, es un jugador importante y un jugador que puede llevar a un equipo a un título. Podemos hablar de un antes y un después en la visión que se tiene del utility después de aquella decisión de Charlie Manuel de llamar a Omar Infante al Juego de las Estrellas de 2010. Manuel era el manager de los Phillies de Filadelfia y veía enfrente, en un rival divisional, entonces Omar Infante con los Bravos de Atlanta, a un pelotero que él quería tener en su nómina y valoró lo que le daba a un adversario. Y para premiar aquella situación, Manuel convoca, era el manager que le tocaba dirigir en el Juego de las Estrellas de ese año, convoca a Omar Infante al Juego de las Estrellas. Incluso hay una anécdota al respecto. Omar Infante, que no estaba para nada persuadido de que iba a ir al Juego de las Estrellas, el día en que convocan a los suplentes, es llamado a la oficina por el gerente de los Bravos de entonces, Frank Wren, y él creía que lo iban a cambiar de equipo, que iba a pasar a otra organización. Y resulta que Wren lo que le estaba era informando que Charlie Manuel había decidido llevarlo al Juego de las Estrellas, premiando su versatilidad, porque estaba bateando mucho ese año y porque era capaz de jugar prácticamente en cualquier parte. Seguro, y yo creo que esa es una anécdota importante y además que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Fíjate, un pelotero como Omar Infante, un pelotero que nació siendo un infielder, que nació siendo un jugador del shortstop, que después lo vimos jugando la segunda base, que te podía jugar la tercera. Cuando tú hablas de ese momentum, hablamos de un pelotero que incluso pasó al outfield y que llegó a jugar jardín central, que llegó a jugar en las esquinas en algún momento de emergencia.
y él entendió, y lo entendió. Y que era un shortstop natural, su posición original. Correcto. Y después se fue moviendo, después fue cambiando. Él entendió que su tiempo en Grandes Ligas estaba supeditado a lo que él podía aportar mucho más allá del shortstop, y porque probablemente no era un pelotero que, más allá de ese momento ofensivo que tú mencionabas y que le valió además ese llamado, no era un pelotero que ofensivamente, incluso para el shortstop, estaba a la par de los grandes campo cortos quizás del momento. Entonces se convirtió en esa pieza, y eso además yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Que el pelotero lo entienda. A veces es muy difícil. El que llega a Grandes Ligas, o cuando comienzas a jugar pelota, tú le preguntas a cualquiera de los peloteros cuál es su sueño. Yo quiero jugar a Grandes Ligas y ser el shortstop titular de este equipo o de el otro equipo. Cuando llegas a las mayores, comienzas a entender las cosas de una manera distinta, sobre todo en un béisbol que es tan dinámico hoy más que nunca, ¿no? En donde rindes un par de años, un tercer año, y si después no te va bien, hay muchos peloteros jóvenes que están tocando la puerta. Sí. Y te pueden sacar, y después cuando vuelves. Entonces, eso es lo importante de ese grupo de peloteros, donde Omar, sí, yo creo que termina, no vamos a hablar de siendo un pionero, ni mucho menos, pero sí, hay una línea muy importante entre ese momento y lo que vivimos hoy por hoy. Sí, ese antes y después, porque lo valoraron al ser llamado al Juego de las Estrellas. Hay algunos que se conforman con la etiqueta. En las Grandes Ligas se etiqueta un pelotero, no, tú eres utility. Y se conforman con eso. Y toda su vida son utilities. Hay otros que no se conforman con la etiqueta y dicen, yo puedo ser un jugador de diario en una sola posición. Así pasó con Martín Prado, así pasó con Marco Escútaro, que eran utilities al principio de su carrera, pero a fuerza de batazos, a fuerza de ofensiva, a fuerza de rendimiento diario, se establecieron en una posición y consiguieron, pues, jugar todos los días. Hay uno que tal vez marcó una etapa, incluso le hicieron un especial en aquel famoso programa Lo Mejor de la Semana de Juan Bené, por los múltiples guantes que llevaba al estadio, porque cada día le tocaba una posición distinta. Hoy en Chronic Cast nos habla de su carrera como utility, de la importancia de este tipo de pelotero, el gran Luis Salazar. Saludos, Fernando. Para mí es un placer explicar mi experiencia de 13 temporadas acerca de ser un buen utility en Grandes Ligas. Yo creo que lo principal de desarrollar esas cualidades se debe a la experiencia y el trabajo diario. Hay que prepararse muy bien para cualquier momento determinado que el dirigente te pueda utilizar en un doble cambio. También el trabajo de ser un buen utility es aquel jugador que en un momento determinado uno de tus regulares va a estar fuera por un par de días, 3, 4, 5 días, y tienes a ese comodín, a ese utility de lujo que te puede cubrir esa vacante durante ese periodo mientras tu jugador clave regular se recupere. Yo creo que esa es la importancia de tener un buen utility en cualquier uno de los equipos, especialmente a nivel de Grandes Ligas. El trabajo diario es lo más primordial para convertirte en un buen jugador del cuadro, como utility, también en los jardines, pero principalmente te preparas en los entrenamientos, en tu rutina diario de trabajar en las esquinas, en el medio del campo. Yo creo que con entre 50 y 75 rolling que tú puedas tomar en el infield compartido entre tercera, segunda y primera, unos 20, 25 roles en cada una de ellas. Esto te da la capacidad de trabajar en cada una de esas posiciones, porque va a ocurrir durante en el partido a diario. Hay muy buenos utilities hoy en día en Grandes Ligas, pero lo más importante para estar listo es el trabajo de rutina diario. Tiene que trabajar al doble del jugador regular, porque tiene que trabajar en cada una de esas posiciones, y una vez que hayas hecho tu trabajo en el infield, te mudas a los jardines, donde las posiciones más difíciles son las esquinas, pero que el center field es una de las más cómodas para un buen utility. Yo creo que para el center field tiene que cubrir mucho terreno, tiene que tener buena velocidad,
Pero en sí, yo creo que la experiencia te da ese tiempo de poder trabajar en las esquinas, leer los batazos, bien sea zurdo o derecho. Y sin embargo, hay otras cosas que son factibles de convertirse en un buen utility, porque tienes que también tener una buena ofensiva, de poder manejar el bate con mucha facilidad. Y en un momento determinado el dirigente te puede utilizar en ese rol de un doble cambio en un partido cerrado. Y tener un buen utility en cualquier equipo de pelota es sumamente importante, porque viene siendo como tu cerrador en los últimos innings de la defensiva. Porque el ser un buen utility, para mí lo más importante es el trabajo y tomar los roles de rutina. Esos son los outs que tienes que hacer constantemente sin fallar, porque para mí es el rol más difícil. Los otros son secundarios, son extra, porque son jugadas que tú las haces diariamente. Yo creo que en este momento hay muchos buenos utilities a nivel de Grandes Ligas, como el caso de Ben Zobrist, que te la juega bien en cualquier posición, se adapta muy bien. Pero el más completo para mí es Marwin González. También pasó por allí Martín Prado, Difo, William Flores, Merrill Field y cierta cantidad de jugadores que en verdad son un comodín para cualquier manager en Grandes Ligas. Espero hayan disfrutado de este resumen de lo que es la importancia de ser un buen utility para un equipo de béisbol en las Grandes Ligas. Hasta la próxima. Bueno, y lo definió perfectamente, ¿no? En lo que es la función del utility. Un hombre que estuvo 13 campañas en Grandes Ligas y que jugó 863 juegos en la tercera base, 293 en el outfield, que se reparten entre 161 en el left field, 114 en el jardín central y 36 juegos en el jardín derecho. Jugó el shortstop, 121 encuentros, jugó también en la primera base durante 25, 5 veces como segunda base y en 2 ocasiones lanzó, y fue en una misma campaña, en 1987, lo que es habitual cuando un jugador de estas características lo colocas a lanzar en juegos abiertos, en juegos que están definidos, en juegos en donde ya no quieres agotar a algún pitcher, donde ya no tienes efectivos ni mucho menos, utilizan un jugador de posición, algo que algunos comparten, otros no. Algunos dicen, bueno, es como irrespetar un poco el juego, que alguien que no es un lanzador vaya al montículo, pero bueno, son situaciones que se dan muy poco hoy en el béisbol. Alguna vez José Canseco se lesionó y requirió la cirugía de tomillón por una gracia de Kevin Kennedy de traerlo a lanzar, y pues perdió prácticamente un año en un momento importante de la carrera del cubano José Canseco. Sin dudarlo, Luis Salazar es la manifestación de lo que era el utility de esa época, de mostrar la capacidad para jugar en distintas posiciones. Comenzó como un tercera base de los Padres de San Diego. Luego de algunas lesiones amplió su rango de acción y siguió jugando mucho y extendió su carrera por 13 temporadas, producto de esa tremenda versatilidad, y que tenía además un bate que lo llevó a dar más de 1000 hits en las Grandes Ligas. Martín Prado también nos dice algo interesante respecto a lo que él en algún momento desarrolló en las mayores. Subí a Grandes Ligas como utility, tenía que tener una mentalidad de todos los días venir con una misión, con una preparación, mentalmente preparado para cualquier situación en el juego. Y como quien dice, estoy en esa situación nuevamente y tengo que adaptarme nuevamente, porque estuve mucho tiempo jugando todos los días, muchos años, y ya es una situación diferente. Ya cuando juegas un día, otros días, tienes que estar mental, no dejar que esos días que no juegas impedir lo que es tu preparación y ese estado mental donde todos los días tienes que venir ready para jugar, así no estés jugando, y esa es la mentalidad que tengo ahorita. Y ofensivamente has comenzado. Yo recuerdo, Fernando, a Martín Prado durante sus primeros años, incluso jugando en Venezuela, con aquellos Tigres de Aragua de Buddy Bailey,
con esa dinastía que llegaron a crear, y en donde Martín, que ya era un pelotero que proyectaba para ser un pelotero de Grandes Ligas, y Bailey, que era el manager, no lo veía así, él no lo utilizaba, incluso lo llegó a utilizar algunas veces en la primera base, siendo un pelotero joven todavía. Sí. Y en eso Martín, conversas con él y él lo menciona, él dice, dentro de todo lo que representaba la frustración de no jugar, eso me enseñó a ver el juego y me enseñó a desarrollarme en otras posiciones, y al final llegué a Grandes Ligas y tuvo esa transición que tú señalabas, a ser después un jugador de todos los días, y hoy vivo una etapa completamente distinta con los Marlins. Sí, una etapa ya en las postrimerías de su carrera. Increíble lo que tú recuerdas. Era un pelotero ya de todos los días en las Grandes Ligas, utility, pero que jugaba mucho, y Buddy Bailey se daba el tupé de no utilizarlo, lo cual desencantó un poco a Martín Prado, cuya carrera en Venezuela fue bastante corta. Tenemos otro sonido de alguien que se ha adaptado a distintas posiciones, Eiry Adrianza. He aprendido durante mis primeros años fueron bastante difíciles con San Francisco, no tenía esa madurez para asumir el rol de utility. En los últimos 2 años me he preparado mentalmente, físicamente. Creo que la preparación tiene que ser la misma como si fueras a jugar todos los días, porque como la palabra lo dice, utility. No sabes si estás jugando, o sea, un día se todo, al día siguiente le dan descanso al segunda base si está jugando. De verdad que tienes que venir preparado a jugar todos los días. Creo que esa es la base fundamental para estar compenetrado con la mente, con el equipo. La verdad que es un poquito difícil, pero creo que si te preparas de la mejor manera vas a dar un mayor resultado. Has hablado de jugar las 4 posiciones del infield. En algún momento has podido jugar hasta el outfield, ¿no? Poco o nada, pero es una opción que manejas, ¿no? Es una posibilidad que en algún caso de emergencia tú le puedes dar esa facilidad también al manager. Bueno, en el 2017 jugué creo que más de 20 juegos en el outfield, mayormente con los pitches zurdos, ya que el outfield tenemos a Rosario que es zurdo, a Kepler que era zurdo, y bueno, para darle descanso a ellos me ponían en el outfield, y estuve hablando hoy con el manager que me va a poner bastante en el outfield también, y lo que sea, con tal de estar en el equipo, con tal de ayudar al equipo a ganar, donde sea que me pongan, de arreglar. Muy bien, Eiry Adrianza, y también lo entendió, y por eso ha jugado Grandes Ligas, y por eso ha logrado mantenerse y hacer el equipo. El día que conversamos incluso con Adrianza, con el propio Williams Astudillo, que es un pelotero que tiene esas cualidades, además es receptor, porque es un receptor y fue moviéndose al cuadro y también puede jugar el outfield. Rocco Baldelli te daba una declaración importante de lo que representaba ese tipo de jugadores, ¿no? Y cómo podía él hacerle un lugar en el roster. Sí, hablaba de un término, de una definición que refleja muy bien la importancia de estos jugadores. Ellos crean su propio espacio. Utilizó ese término Rocco Baldelli en un año exitoso para él, porque los mellizos, vaya que han tenido una campaña positiva y tienen hasta 3 jugadores con características de versatilidad que le dan tremenda flexibilidad. En Marwin González, que está entre los mejores utilities del béisbol, y podemos entrar en una especie de ranking ya en la parte final del programa podcast Chronicast. Eiry Adrianza, quien acabamos de escuchar, y el propio Williams Astudillo, que es un utility que además te puede jugar catcher. Claro. Lo cual es un valor adicional. Así es. Fíjate, por ejemplo, hoy en día los Yankees, entre la crisis de lesiones, tener a peloteros que han podido adaptarse en distintas posiciones del cuadro ha sido importante, ¿no? LeMahieu, de ser un segunda base, lo ha podido ayudar y ha podido rotar. Gleyber Torres ha tenido que tener transiciones cuando tú esperabas que a lo mejor jugara más en una. Es decir, ese tipo de pelotero que además esté siempre dispuesto. Tocas un nombre muy importante, el de DJ LeMahieu. Y es que los Yankees contratan un pelotero que era segunda base, ganador del Guante de Oro en la Liga Nacional, campeón bate en la Liga Nacional, visualizándolo como utility. Correcto. Tal es la importancia del rol que lo sacan de su zona de confort, segunda base, ganador del Guante de Oro, para ampliar su radio, su panorama, su rango de posibilidades en beneficio del club. Y vaya que ha sido importante en esta etapa inicial de tantas lesiones del equipo de Nueva York. Javier Báez probablemente está en otro peldaño y ya hoy día no se le puede ver tanto como utility porque se ha adaptado como el campo corto. Pero estos cachorros que hace poco ganaron la Serie Mundial tenían a Addison Russell como el campo corto titular de aquella conquista y fue el líder en remolcadas de aquella Serie Mundial contra los Indios de Cleveland. El trajinar y el devenir colocó a Russell en una circunstancia coyuntural, incluso en su vida. Ahora está de regreso, pero Báez se ha apoderado del campo corto, pero si es necesario,
Báez jugará en tercera y jugará en segunda y seguirá aportando ese madero que lo llevó a ser uno de los finalistas para el más valioso el año pasado. Sí, quizá nos dé tiempo para desarrollar ese ranking que habíamos propuesto de jugadores de este rol. Pero yo me voy a quedar con los que nombré al principio. Creo que Luis Salazar coincide plenamente y en su interesante entrevista y exposición con Marwin González por lo que ha hecho en los últimos años. Fíjate, Marwin sale de Houston, pero Alec Díaz le ha dado un pelotero que ha cumplido. Fíjate la importancia. Sales de Marwin, pero buscas un pelotero que te pueda ayudar en esa función. Eso ratifica que el utility es para los equipos hoy por hoy una posición más dentro del juego de pelota. Los Dodgers tienen 2. En Kike Hernández. Correcto. Y en Chris Taylor. Exactamente. Pueden jugar short, segunda, outfield, tener 2 para Dave Roberts. También es una posibilidad de él hacer todos esos movimientos que le sugiere en muchas ocasiones la sabermetría. Exacto. Porque hasta la sabermetría tiene que ver con cómo optimizar el uso de este tipo de pelotero. Pero sí, Marwin González está allí probablemente como número 1, juega en el short. Cuando se lesionó Carlos Correa, fue el shortstop de los Astros. Hace 2 años fue el líder en remolcadas del equipo que ganó la Serie Mundial, siendo utility. Por eso, apartando a Javier Báez, tal vez hoy día el número 1 sea el venezolano Marwin González. Muy bien. Y Ben Sobris es otro que me gusta mucho porque vaya que ayuda. Ha marcado pauta. Sí. No pensó Joe Maddon mucho, o sea, inmediatamente apenas pudo, le recomendó a su gerente general traerlo porque lo conocía de Tampa Bay, fue campeón de por medio con los Reales de Kansas City y luego campeón con los Cachorros de Chicago, él aportando toda esa versatilidad. Ya llegamos al final. Qué El rápido, utility, ¿no? muy rápido. Mucho por desarrollar, pero la esencia queda allí en Chronicast. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Jesús Carreño, Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza. nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo.